É uma alegria, é uma honra tê-la aqui conosco, abrindo a comemoração dos 50 anos, né, da Sociedade de Psicanálise de Brasília. E você, que é a primeira mulher, né, presidente da IPA em 100 anos, primeira mulher a presidir a IPA, e vai nos brindar também com o seu conhecimento, com o seu trabalho científico, que é muito importante. Roberto, cadê o Roberto? Estou aqui, eu já vou falar. Eu quero agradecer a presença de todos nesse seminário, né, que prestigia a nossa sociedade. Nós estamos comemorando 50 anos do início de psicanálise em Brasília. Não é o início da sociedade, mas Roberto, você tá sem câmera nesse momento. Você não a câmera? Sim, já está de câmera. E nós estamos fazendo 50 anos de psicanálise em Brasília. A sociedade nasceu desse início da psicanálise aqui, com a primeira turma de 6 colegas que fizeram a formação na sede Brasília, que era ligada a São Paulo. E, para comemorar, nós temos o prazer de receber Virginia Ungar, a quem saúdo, presidente da Associação Psicanalítica Internacional, fundada por Freud no início do movimento. Doutora Virginia Ungar está entre as grandes nomes da psicanálise no mundo por seu trabalho clínico com crianças e adolescentes, e também com seu trabalho sobre estética, abordando a obra de Donald Meltzer. E também tem uma atividade docente em instituições da América Latina e dos Estados Unidos, e por seu trabalho institucional, por sua extensa lista de publicações, falará sobre o que as mulheres querem hoje. Eu aproveito para comunicar e homenagear a nossa querida colega Cíntia Xavier Albuquerque, a primeira mulher a presidir a Fundação Brasileira de Psicanálise. Então, eu passo a palavra à doutora Virginia. Muito obrigado. Hola. Buenas noches a todos, ¿se me escuchan bien? Sí. Sí. Quiero decirles de mi alegría de estar con ustedes. Hace pocos minutos hice una broma, una piada a mis hijos, que les dije que estaba por ir al aeropuerto para tomar un vuelo y me iba a ir a Brasilia. Después iremos cenar. Claro, claro, sí. Seguro, me imagino, claro. Y brindar. Bueno, estoy muy contenta de estar esta noche con ustedes. Hace mucho, yo la vi por ahí a Silvia, que más de una vez me han hecho una invitación para ir a Brasilia, que hasta este momento no se pudo concretar, y bueno, tengo que ir a Brasilia, sí, de manera virtual, y bueno, es un comienzo. Tengo la esperanza de poder ir. Es una sociedad muy querida, donde hay analistas muy cercanos, hay analistas de la Sociedad de Brasilia trabajando con nosotros en comités de la IPA. En este momento recuerdo, porque la vi aparecer, a Paola Mendoeira, que trabaja en IPA en la comunidad. También tenemos una colega que está trabajando en el Comité de Cambio Climático, y seguramente hay más, pero a muchos de ustedes yo los conozco, nos venimos encontrando en congresos, han venido a Buenos Aires, o yo he ido a algún congreso de FEBRAPSI, pero les quiero decir que estoy muy feliz de acompañarlos en este 50 aniversario, que es todo un número, ¿no? 50 años de psicoanálisis en Brasilia. Y yo quiero decirles que yo comprendo portugués. Yo viajé durante años, principalmente a Porto Alegre, pero también a otros lugares. Tenía grupos de estudio. Entonces yo comprendo el portugués, pero no me atrevo a hablar porque soy muy perfeccionista y muy exigente conmigo misma. Pero ustedes, si ven que quieren que hable más despacio, me dicen, ¿eh? Y cuando yo entendí que este encuentro yo iba a hablar
y después iba a haber un espacio para intercambiar con ustedes. Pueden hablar tranquilamente en portugués, si no comprendo algo les pregunto. Entonces, también estaba recordando algo y en una conversación con una amiga que le dije que iba a participar de este evento, y me hizo recordar que uno de los miembros del Sponsoring Committee fue una querida analista de mi sociedad, María Isabel Siquier. Entonces hay también lazos familiares, para decirlo de alguna manera, no solamente científicos o psicoanalíticos. Isabel fue una analista muy querida, lamentablemente murió de forma, digamos, se enfermó y no vivió mucho tiempo. Espero que hayan tenido una buena experiencia con ella. Fue una de las fundadoras de Abdeva. Yo soy miembro de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires y ella fue una de las miembros fundadoras. Entonces yo quiero agradecerles muy especialmente y decirles que voy a ir a Brasilia, lo tengo entre mis planes. En algún momento voy a ir, porque además de querer estar con ustedes, quiero conocer esa ciudad, quiero ver toda la arquitectura de Niemeyer, porque a mí me encanta la arquitectura. Creo que si no hubiera sido, bueno, podría haber sido bastantes otras cosas también, pero está en mis planes en algún momento ir y verlos en persona. Estamos viviendo una situación extremadamente difícil en todo el mundo con esta, no sé cómo llamarla ya, crisis humanitaria, catástrofe, no sé cómo llamarla, pero estamos viviendo y sufriendo en todo el mundo en distintos como etapas de la pandemia. Esta pandemia que empezó, como todos saben, en China, en Wuhan, y en la IPA lo venimos siguiendo porque empezamos desde el mes de febrero a hacer un seguimiento, les diría casi de la trayectoria del virus, porque tenemos analistas que enseñan. Primero hay analistas en China, hay muchos analistas, pero hay analistas de la IPA, hay un grupo de psicoterapeutas de orientación psicoanalítica en Wuhan, que les dan aulas, clases, analistas, amigos, colegas de nuestra sociedad. Así que empezamos a seguir después a Europa y después en este momento está golpeando con mucha fuerza a América del Norte y a Sudamérica de una manera muy penosa. Y bueno, desde el lugar en que estamos intentando hacer todo lo posible para estar cerca de nuestros miembros, de nuestros candidatos y de todos los profesionales de la salud mental. No me voy a referir más a esto porque hablaría un rato, en algún momento lo conversamos, y en ese sentido felicito a la Sociedad Psicoanalítica de Brasilia porque, así como muchas otras sociedades, lograron adaptarse a la modalidad virtual, lograron ofrecer ayuda a la comunidad y lograron sostener los tratamientos y los seminarios seguramente, y todos han hecho un enorme esfuerzo y entonces es una buena situación poder estar reunidos conversando sobre psicoanálisis, que es una de las maneras de poder atravesar también lo que yo llamo ahora una catástrofe humanitaria. Entonces, elegí el tema, les voy a contar por qué. ¿Cuánto tiempo? Bueno, después me dicen, yo trato de no pasarme con el tiempo, pero me van diciendo. A ver que tengo un reloj aquí en mi escritorio. Yo tengo la suerte, nosotros aquí en Buenos Aires estamos en un estado de aislamiento social obligatorio que se ha ido abriendo algunas actividades de a poco, pero estamos en aislamiento hace 5 meses. Entonces yo tengo la suerte de que mi vivienda y mi consultorio están en el mismo edificio,
y se conectan por una escalera interna, entonces donde ustedes me ven ahora es mi consultorio. Y también creo que somos afortunados los psicoanalistas también de poder trabajar, aunque es difícil, pero hay tanta gente que se ha quedado sin trabajo en el mundo, tanta gente que se ha quedado, que no tiene las condiciones mínimas como para pasar la situación de pandemia, que yo digo, somos afortunados. Dentro de la situación horrible que estamos pasando, tenemos la posibilidad de estar cerca de la gente que nos necesita más que nunca, porque en este momento se puede ver ya el impacto de la pandemia y de las situaciones de aislamiento también. Bueno, pero elegí el tema que no tiene que ver con el COVID, porque es un tema que les quiero contar que yo, como dijiste, Roberto, que yo fui elegida como primera mujer presidente y presidenta, y tuvieron que pasar 105 años para que haya una mujer, lo que no quiere decir que no hubo mujeres en psicoanálisis, en roles destacados hubo desde el comienzo. Pero bueno, entonces a mí me llevó esta situación de ser la primera mujer a leer mucho, a estudiar, a escuchar, a pensar y a discutir. Lo hago sola por mi cuenta, no tengo mucho tiempo, pero me dediqué en estos últimos, les diría, desde 2015 a estudiar sobre temas de la mujer, y después les voy a contar más en el contexto actual. En noviembre de 2018, COWAP, el Comité de la Mujer de la IPA, organizó en Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles, un congreso, una jornada, lo podríamos, con un formato lindísimo, un contenido interesantísimo. Era el momento en el 2018 de pleno explosión del Me Too en Estados Unidos. Entonces se dio una situación en la que, además de invitar a psicoanalistas, invitaron para presentar a personas que estaban en la industria del cine y la televisión y la comunicación, y fue un encuentro lindísimo. En ese momento yo presenté un trabajo que se llamó del zapato al techo de cristal, porque usted trataba sobre la noción de techo de cristal, que es ese techo invisible que existe para las mujeres en cuanto a la desigualdad de oportunidades para acceder a posiciones y para recibir remuneración igualitaria con los hombres, y ellos hicieron un convite muy interesante porque pusieron de título la dialéctica interno-externo del techo de cristal. En ese trabajo, que si quieren otra vez me invitan y les cuento las ideas de ahí, yo me centré mucho más en la noción del techo de cristal interno, aquello que tanto de los hombres como de las mujeres, que contribuye a la existencia de esta pared invisible. Bueno, y lo llamé del zapato al techo porque tomé un material clínico, pero además el cuento de Cenicienta. ¿Cómo se dice en portugués? No me acuerdo. Cinderella, bueno, Cenicienta. El año pasado, algunos de ustedes seguro que han estado en Londres, en el Congreso Internacional de la IPA, al que le dimos el título justamente porque con Sergio Nick, mi vicepresidente, a quien seguro que ustedes todos conocen, era para mí, y él también se integró en esta idea de que el tema de la mujer tenía que estar de alguna manera en el título del Congreso. Bueno, finalmente, después de discusiones, llegó el título Lo Femenino, y tuvimos el enorme honor de que Julia Kristeva diera la conferencia de inauguración, que lo llamó Preludio para una ética de lo femenino. También en ese congreso participé en un panel que organizó COWAP,
y que eran panel de 3 presidentes. Estaban Claudio Eisirich como expresidente, Virginia Young como presidente, y estaba también Harriet Wolf, que es la presidenta electa, que es la segunda mujer que va a ser presidenta, esta vez acompañada con una mujer como vicepresidente, y COAP organizó un panel que se llamó Mujeres y Liderazgo, una perspectiva psicoanalítica. También en diciembre del 2019, en la ciudad de Washington, en Estados Unidos, se hizo otro congreso que se llamó con el título ¿Qué quieren las mujeres hoy? Entonces, todo esto que les conté es porque seguro que algo de lo que dije yo en cada uno de esos lugares va a estar presente en las palabras que les voy a dar hoy, ¿no? Entonces, el título de ¿Qué quiere la mujer hoy? Nos lleva directo a... Ella retoma la pregunta que se llamó la pregunta enigmática del psicoanálisis que Freud le plantea a Marie Bonaparte, ¿qué quiere la mujer? Yo no sé alemán, alguno me va a ayudar si pronuncio mal, Was will das Weib? Y Julia Kristeva enseguida aclara que la pregunta no es sobre el deseo, que es Wunsch, sino sobre el desear, Wollen. Para Kristeva, eso que no se deja atrapar, esa pregunta que sigue vigente, ¿qué quiere?, apunta a la relación entre lo femenino con los ideales de la vida y con la propia vida, que es inseparable para Kristeva de los ideales culturales. Porque el asunto no es qué quiere la mujer, no se trataría del deseo, es el desear. Ella se preguntó, que me parece que fue un poco lejos, si Freud no habría perseguido una refundación ética por medio de lo femenino. Porque ella dice algo que es cierto, que la biopolítica de la modernidad nos impone aún con fuerza esta misma pregunta enigmática. Entonces yo ahora les cité a Kristeva, pero quiero comenzar diciéndoles algo que pienso, y también lo debo haber dicho en más de un lugar, que la misma pregunta ¿qué quiere la mujer? Es posible de hacerse hoy, y no era posible de hacerse en la época de Freud. No había un lugar para que las mujeres se pregunten, por ejemplo, si quieren ser mujeres, ¿no? También me parece que la mujer se puede preguntar eso y se puede preguntar muchas otras cosas que no podía preguntarse. Si quiere ser esposa, si quiere ser madre. En la época de Freud no había ningún lugar para formular ninguna de estas preguntas, pero no es para decirlas, no había lugar para hacerlas porque no era parte de la cultura. Entonces, la pregunta histórica para el psicoanálisis, ustedes saben, esta historia a mí me gusta mucho, que nació, parece, según refieren, de una sesión donde Marie Bonaparte era la paciente de Freud y ella tomaba notas de las sesiones. Entonces, nada menos que su analista, que era nada menos que Sigmund Freud, le dijo, y lo voy a leer para no equivocarme, la gran pregunta sin respuesta a la que yo mismo no he podido responder a pesar de mis 30 años de estudio del alma femenina es la siguiente: ¿qué quiere la mujer? Y llevó esta pregunta a Freud a lo largo de diferentes momentos de su obra a dar respuestas tentativas, que ustedes saben que de alguna manera estas respuestas tentativas siempre aluden a una especie de territorio oscuro. Pero la pregunta se mantiene vigente hoy. Lo que podemos decir es que Freud colocó la pregunta en un plano de abstracción. ¿Qué quiere la mujer? Hoy, con el tiempo transcurrido y los enormes cambios culturales y sociales, yo me atrevo a decir que tendríamos que hablar de qué quieren las mujeres o qué desean las mujeres, porque me parece también importante plantear que las mujeres y las diferentes mujeres queremos cosas distintas y cosas singulares, no todas queremos lo mismo. También, a ver, ¿no? ¿Está bien?
Ok. Aparece, ¿me escuchan? Ok. No, apareció una imagen y por eso. Entonces, también yo me puedo imaginar si lo que me podría contestar un adolescente, yo creo que acá en Buenos Aires, en Brasilia o donde sea, si yo le hago esa pregunta, yo me lo imagino y me diría, ¿qué clase de pregunta es esa? Jamás se me ocurriría hacer la pregunta en esos términos, porque me diría, las mujeres son primero y ante todo personas. Pero más allá de la cuestión de la época y de la visión de las jóvenes a favor del abandono del binarismo, yo creo que vamos a ensayar una primera respuesta tentativa. Yo me atrevo a esto. Diría que las mujeres queremos la igualdad, queremos la paridad. Si bien el feminismo viene haciendo un trabajo enorme, todos lo sabemos, y los movimientos de mujeres han iniciado una nueva manera de hacer política, no podemos negar que hoy en día no existe igualdad de acceso ni las mismas oportunidades para las mujeres, así como tampoco es reconocido el trabajo no remunerado en el ámbito doméstico. Tampoco podemos negar que la violencia contra la mujer en sus formas más aberrantes, como el femicidio, sigue en aumento. Y esto hago un paréntesis también para decirles lo que sucede acá, en Buenos Aires sobre todo. En Buenos Aires el índice de denuncias de violencia ha disminuido y lo que ha aumentado de manera enorme son las denuncias con el celular a través de las líneas telefónicas abiertas. ¿Por qué? Porque en el aislamiento obligatorio no se sale, no se va ni a la policía a hacer la denuncia o a una comisaría de la mujer. Entonces es lógico que el número sea bajo de los que ahora se puede salir un poco más, pero durante muchos meses acá no se podía salir, porque era obligatorio, ¿no? Entonces, esas son las voces que se siguen escuchando y yo creo que tienen que seguir hablando como pueden. Y hoy mucho más por lo que permite esto, la tecnología, el ciberespacio. Entonces, se puede pensar qué quieren las mujeres hoy, pero a mí me parece que es importante subrayar que si bien es el colectivo de mujeres el que ha dado lugar a que se nos escuche, el ámbito de nuestro, del trabajo psicoanalítico, es con singularidades. Y esto es así. Esa es la naturaleza de nuestra tarea, es esencialmente singular. Ahora, tenemos que pensar que esa singularidad se constituye siempre en relación a un contexto en que esa persona habita. La exterioridad es siempre plural. Espero no estar siendo muy complicada porque me doy cuenta que estoy apretando algunas nociones para transmitirles, pero cualquier cosa, anótense las preguntas y me las hacen, por favor. Yo ahora que hago esta salvedad voy a volver a la pregunta de qué quiere la mujer hoy. Y con todo respeto voy a ensayar otras respuestas más, ¿no? Quieren igualdad, quieren o queremos paridad, también queremos que se respeten las diferencias, otra tercera posible. Sigo en este juego que me atrevo a hacer y agrego otra posible respuesta que quizá tendría que ir antes de las anteriores, y es esta que me parece importante. La mujer quiere ser escuchada. Solo así se pueden entender los grandes movimientos masivos, como Ni Una Menos, que ustedes saben que nació aquí en Buenos Aires, y también todas las movilizaciones tremendas que han habido acá en relación a al pedido de la sanción de la ley por un derecho a un aborto legal, seguro y gratuito. Entonces, esas enormes reuniones y esas enormes vigilias nacen como un grito colectivo, que fueron al comienzo de mujeres y después ya son de mujeres, hombres, adolescentes, niños. Tenemos que ser conscientes que a nosotros como cultura nos precede, por lo menos en Occidente, una historia repleta de silencios forzados y de voces acalladas.
silenciadas. Hay un libro que me encontré cuando les conté que yo estaba estudiando, empecé a estudiar, pero estudié sola. Y entonces leí un libro, lo tengo siempre acá cerca, ahora no lo veo. Hay un libro que se los recomiendo de una autora que se llama Mary Beard, algunas de ustedes la deben conocer, que me ayudó a entender mucho esto, que se publicó en el 2008 y el título es Mujeres y Poder, un manifiesto. Si después lo encuentro, pues siempre lo tengo cerca. Ahora debo haber, acá está. Lo tengo con, es este. Probablemente esté en portugués también. Pero a mí me ayudó mucho a entender, porque ella hace un recorrido histórico sobre los mecanismos de silenciamiento de las mujeres tan profundamente arraigados en la cultura occidental. Yo les voy a transmitir algunas ideas de lo que aprendí en esta lectura, pero voy a mencionar solo 1 o 2 puntos. Ella remonta el proceso de silenciamiento de la voz de la mujer, este mandato a callarse, al comienzo mismo de la tradición literaria occidental. ¿Saben qué? A la Odisea de Homero, de hace casi 3000 años. Como sabemos todos y todas, la Odisea relata las peripecias de Ulises en su regreso a casa al fin de la guerra de Troya. Sabemos que Penélope lo esperaba, ya sabemos que tejía y destejía, pero también es la historia de Telémaco, el hijo de Penélope y Ulises. En el primer canto del poema, Penélope desciende de sus habitaciones privadas a la sala del palacio y se encuentra con un Aedo que canta a un grupo de pretendientes. Fueron tantos los años en que Penélope esperó a Ulises que venían hombres a pretenderla. Entonces se les ofrecía entretenimiento y entonces ella irrumpe en esa sala y entonces ese tema no le gustó y le dice al joven que estaba seguramente tocando una lira que por favor cante algo más alegre. Y entonces en ese mismo momento Telémaco, su hijo, le dice, y voy a leer porque es una cita de la Odisea: Madre mía, vete adentro de la casa y ocúpate de tus labores, del telar y de la rueca, porque el relato está al cuidado de los hombres y sobre todo al mío, dice Telémaco. Mío es el gobierno de la casa. Penélope se retira a sus aposentos privados. Entonces esta autora, Beard, toma este fragmento de la Odisea como la primera evidencia escrita en la cultura occidental de que las mujeres deben ser silenciadas en la esfera pública. Y va más allá al decir que lo que aparece es la idea de que un hombre es el que tiene que controlar el discurso público y hacer silenciar a las mujeres, y esto también son prácticas como parte del desenvolvimiento, del desarrollo de un hombre. Según esta autora, todavía somos herederos de una tradición de discurso de género, y ella, la autora, dice que las mujeres es posible ver que reclaman una voz pública, se las suele ver como seres andróginos. Estas mismas cuestiones se plantean al enfrentar el hostigamiento en Internet y en la red de las mujeres. Yo tengo una persona cercana a mí que trabajó en la campaña electoral del año pasado aquí en la Argentina, estudiando esta cuestión del hostigamiento a las candidatas mujeres en las redes, y acá me dice, ahora voy a poner el libro por escrito, cuando termine de hablar lo voy a poner en el chat. Lo que me dijo es que es impresionante, es un estudio estadístico con transcripciones además, que van desde insultos impresionantes que nunca había visto en su vida una mujer, hasta la amenaza de muerte. Entonces, si hacemos un recorrido por las vicisitudes de las mujeres en el ejercicio del poder, nos vamos a encontrar con situaciones muy interesantes. Sin ir demasiado lejos en la historia, vamos a llegar rápidamente, con facilidad, a la conclusión de que nuestro modelo cultural y mental de persona poderosa sigue siendo indefectiblemente masculino. Y esta imagen persiste. Con solo observar algún detalle,
como por ejemplo algún tipo de vestimenta que utilizan las líderes, ella pone como ejemplo muchas, pero Angela Merkel o Hillary Clinton, que siempre usan un traje de chaqueta y pantalón, y hay mucho de masculino en esto, ¿no? Y todo en tonos bastante neutros. Yo creo que esto a mí me ha hecho pensar que tenemos que estar muy atentos, todos, hacia el grado en el cual esta dimensión masculina está tan interiorizada en nuestra cultura y en nuestra propia mentalidad, la propia nuestra, que yo creo que las mujeres la hemos absorbido también. Entonces estamos encontrando una posible respuesta al juego que me propuse yo con mucho atrevimiento a intentar contestar con algunas ideas la enigmática pregunta de Freud, entonces, que se basa e incluye a las anteriores. Las mujeres quieren tener todo esto que yo les decía, paridad, igualdad, voz, pero también me parece que en este momento las mujeres queremos tener igualdad de acceso a posiciones de poder. Este es todo un tema que se abre, que también es un tema que me interesa y al que también me estoy dedicando los últimos años a estudiar, que es la relación entre el poder, la autoridad, y también me parece interesante de estudiar esto en las instituciones y también en las instituciones psicoanalíticas, ¿no? Yo creo que tiene que ser estudiado en profundidad porque no es una lucha individual de una o varias mujeres para acceder a tales posiciones y lograr sostenerlas a pesar de todo lo negativo que despierta. Entonces, construcción del poder, porque es un proceso la construcción del poder. El modelo vigente es de dominación, entonces es necesario la deconstrucción de este modo de ejercicio del poder, porque viene desde una época en que las mujeres ni entraban en consideración en el ejercicio del poder. Yo lo dije hace poco en una entrevista que salió en un diario, en un jornal, la revista de un jornal que es uno muy leído, y lo dije ahí y lo quiero volver a decir acá porque es algo que pienso que hay que hacer, que es tiempo de que repensamos la construcción de las masculinidades en el ámbito de los estudios de género. Porque las masculinidades se han construido siguiendo parámetros de la sociedad llamada patriarcal, en los que el uso de la fuerza está asociado al género del varón. Es toda una construcción mental de todas y todos que está puesta en jaque. Yo creo que ¿vieron las feministas que siempre hablan del proceso de deconstrucción? Usan esta palabra que sabemos que viene de Derrida, pero se usa ahora, integra parte del lenguaje, digamos, que les diría cotidiano y de las discusiones, porque no voy a hablar de Derrida, pero deconstruir algo no significa desarmar como si uno rompiera un quebracabezas, ¿no? Un rompecabezas, y después lo vuelve al mar y vuelve a una forma original. Cuando se quiebra, se deconstruye, pero para dar lugar a algo nuevo. Entonces, por ejemplo, acá en mi país, en la Argentina, yo celebro que se haya inaugurado en diciembre del año pasado con el nuevo gobierno un Ministerio de la Mujer. Hay un Ministerio de la Mujer que tiene también un departamento de masculinidades. Hace poco hubo una reunión a la que invité al que dirige el departamento de masculinidades y tuvimos un debate muy interesante, también virtual, en Abdeva, mi sociedad, pero es muy evidente que son pasos pequeños en un camino que va a ser muy largo. Yo creo que se ha logrado mucho, pero todavía falta mucho por hacer. Ahora también les quiero decir que es un camino que, si bien va a ser muy largo, yo tengo la convicción de que no hay vuelta atrás. De esto no se vuelve para atrás. Estamos en ese camino.
Y bueno, yo creo que ya va siendo la hora que me dijeron para terminar. ¿Es así, Lucía? ¿Sí? Bueno, yo hay mucho más para hablar, pero me gustaría que entremos en un diálogo. A mí también me gusta volver a las fuentes, y yo sé que soy muy consciente de que Freud es objeto de muchas críticas desde muchas posiciones y corrientes por esta posición que tuvo con respecto a la mujer como el territorio oscuro. A mí muchas veces me preguntan, ahora ya dejaron de preguntarme, pero al principio me preguntaban mucho por qué tardó tantos años la IPA en tener una presidente mujer. No es algo que yo puedo contestar, van a tener que estudiar esta situación historiadores, estudiosos del campo de las ciencias sociales, por supuesto que también los psicoanalistas vamos a poder estar incluidos en este estudio. Pero a mí me gusta volver a algo que a mí me parece que es importante resaltar que hizo Freud, porque Freud le ofreció a sus pacientes mujeres, las que venían con los síntomas de conversión y que no tenían voces, y que todo estaba puesto en su cuerpo y en el síntoma, él les ofreció la posibilidad de asocie libremente, diga todo aquello que le pasa por su mente sin ejercer ninguna censura. Entonces Freud les habilitó a las mujeres la palabra, lo que no fue poco para su época. Gracias. Muito obrigada. Vamos passar agora para os comentários, para as perguntas, e eu pediria que vocês se inscrevessem pelo chat. Luciano? Oi. Pode falar. Virgínia, você recordou lá a Penélope, né, da mitologia, e eu me lembrei da Antígona, né, da mitologia, que é uma figura forte, né, que marca a força da cidadania, né, que enfrenta a ditadura, né, o poder despótico, né, que queria impor que o irmão não fosse enterrado, então ela enfrenta. Eu acho que a Antígona dá uma imagem muito boa, né, dessa mulher que não se submete, né, que enfrenta o que está aí estabelecido, né, como lei, né, uma lei despótica, né? Estoy muy de acuerdo con lo que dices, porque Antígona es una figura que enfrenta con fuerza y que enfrenta, y que es lo que no pudo hacer Penélope. Penélope se retiró a sus habitaciones. Antígona es por excelencia la imagen que yo les podría decir que se va reproduciendo a lo largo de la historia, porque a mí me hace pensar en el coraje que tuvieron las madres de Plaza de Mayo, aquí en mi país, en plena dictadura, con toda la represión que había, no dejaban de dar sus vueltas todos los jueves en la Plaza de Mayo. Es cierto lo que dice, y es cierto que hay ejemplos como Antígona, como me hizo asociar con las madres de Plaza de Mayo, y que no es que es intrínseco a la mujer no tener coraje, yo creo que es intrínseco el tener coraje. El problema creo que radica con este recorrido histórico, con lo que vemos, cómo hay toda una sociedad y toda una cultura que está construida con las bases de lo que llaman las feministas la sociedad patriarcal, donde el hombre es el centro, era el centro. En la época de Freud, el hombre, en la era victoriana, en la modernidad, el hombre era el centro de la familia, de la vida familiar y de la vida social. Yo no creo que le impidieron a una mujer ser presidenta de la IPA. A nadie se le hubiera ocurrido, porque no formaba parte de
del pensamiento y de los códigos epocales. Freud, ustedes saben que mandó a retirar el piano que tocaba la cuñada porque lo molestaba, y estaba rodeado y atendido por mujeres, pero yo creo que culpar a Freud o hacerle, yo escucho las críticas, es sacar de contexto. Y las mujeres, quiero retomar esto que decía, porque las mujeres psicoanalistas han tenido un lugar muy preeminente desde que nació el psicoanálisis, desde ese momento. Ni que hablar de Marie Bonaparte, que logró sacar a Freud de Viena, y ni que hablar de Anna Freud, Melanie Klein, yo puedo seguir diciendo, las pioneras del psicoanálisis de niños y del psicoanálisis, ustedes en Brasil han sido muchas mujeres. Aquí el psicoanálisis de niños nació de la mano de Arminda Verasturi y recorrió el mundo. No sé si el mundo, pero por lo menos América Latina seguro. Entonces, me parece que sí, que Antígona es como la figura central en relación a algo que tiene que ver con lo femenino, que tiene que ver con el coraje. Eso es otro tema, ¿no? Roberto. Sim, Virginia. O próprio Freud teve dificuldade, né, na elaboração do trabalho sobre o complexo de Édipo, na obra freudiana, em descrever o percurso da menina, né, porque não podia adaptar o modelo masculino que ele propôs ao modelo da menina. Eu não sei, isso na obra freudiana está muito presente, né, porque Freud ele fala num Édipo masculino, né, naquela antiga teoria que a menina tem que passar por uma mudança de objeto. Não sei se você concorda. Sí, yo concuerdo y creo que concuerdo con esta visión porque era una visión desde una construcción de la masculinidad y se era o hombre castrado, que esto sería la mujer. Yo creo que justamente fue una mujer la que continuó el camino, que fue Melanie Klein, que plantea que los niños no solo tienen... la gran revolución freudiana tuvo que ver con la presentación de que no vivimos en un solo mundo, que hay otro mundo que habitamos y que Manoní, ¿se acuerdan que Octave Manoní llamó la otra escena, ¿no? El inconsciente. Y la otra gran revolución es la presentación de la sexualidad infantil. Entonces, esto provocó, y hay otras nociones, por supuesto, del psicoanálisis, pero vinieron mujeres. Freud, es interesante, Roberto, lo que dices, porque yo releo con mucha frecuencia a Juanito, Little Hans, ¿no? Es el único niño que yo podría decir Freud atendió, ¿no? Mi marido, que es más especialista, se dedicó a estudiar todo el tema de las configuraciones y las terapias vinculares, dice que esa sesión de Juanito con Freud es una sesión vincular, porque es cierto, se escribía con el padre y cuando salen del consultorio de Freud, le pregunta Juanito a su padre si este doctor era el buen Dios, ¿no? Porque le dijo, ¿no es cierto?, que yo sabía que cuando tú todavía no habías nacido, ¿no? Y plantea ahí, habla del complejo, como dices, de Edipo, y ese es bellísimo, ese historial para leerlo y releerlo, y me parece que en la historia del psicoanálisis fue una mujer, la Melanie Klein, que planteó que los niños tenían una noción inconsciente de vagina y que tenían, y planteó un Edipo que no solo es un Edipo más temprano,
en el desarrollo, sino que creo que también cuando postula la posición femenina en niños, hombres y mujeres, varones y mujeres, también da grandes pasos que después sí fueron seguidos por otros analistas, pensadores importantes que tuvimos. Yo creo que esta pregunta, Roberto, tiene que hacernos pensar que los cambios que hemos tenido en relación, en las últimas décadas, en relación a la posibilidad de intervención en los cuerpos, al avance de la tecnología en relación, por supuesto, a los medios, a los cambios en las configuraciones familiares, nos hacen repensar no solo la clínica, las presentaciones de la clínica, sino que nos tienen que hacer repensar la teoría. Tenemos que, con mucho respeto, pensar si la configuración edípica, y yo lo pienso así, por eso me animo a decirlo, si la configuración edípica en un niño que tiene dos madres, o que tiene dos padres, o que tiene un solo padre, digo, a lo largo de la historia que se va a escribir, tenemos que, por lo menos, preguntarlo. Yo creo que a Freud hay que repreguntarlo. Y fíjense, por ejemplo, las diferencias enormes que trajeron los tratamientos de fertilización asistida, hacen algo que les va a sonar un poco brutal lo que digo, pero no hace falta más un padre y una madre para ser un niño. Los espermatozoides y los óvulos se han independizado de los cuerpos, ¿sí? Ahora, si todos estos cambios no nos van a hacer repensar, yo no digo cómo es el Edipo o no es el Edipo, tenemos que tener esto en la mente, porque si intentamos encajar la realidad que nosotros vemos en nuestra práctica, en donde la hagamos, a las teorías que ya tenemos y no aprovechamos algunas pequeñas hendiduras que tienen, que son puntos abiertos para pensar, yo creo que el psicoanálisis no va a progresar como yo creo que está progresando. Me alegro mucho que hayas traído esta pregunta, porque sí. Hay um problema sério hoje, atualmente, são descarte de milhares de embriões pelas clínicas de fertilização no mundo inteiro. Ou seja, nós não alcançamos mais isso, porque é uma questão ética de colocar esses casos atendidos para qualquer discussão. Sí. Concordo con você. Sí, claro, no, una realidad puede no gustarnos, no estar de acuerdo, pero no podemos negarlo. No podemos negarlo. Me parece que no podemos negarlo. Sí, además hay tantos cambios en la cultura, no solo, por ejemplo, la tradición de la cultura en la que yo nací, nosotros teníamos que escuchar a nuestros abuelos con mucho respeto, porque eran nuestros abuelos y porque eran mayores y sabían más. Por supuesto que mis nietos me escuchan con respeto, pero ellos me enseñan a mí. Y yo tengo que aceptar esta realidad de la inversión generacional, donde hay cosas que ellos saben y captan mucho más rápido porque son lo que se llama nativos digitales, y por supuesto, tenemos que repreguntar nociones. Yo no digo que el complejo de Edipo no está presente ni va a estar más, no, para nada pienso eso, pero hay que preguntar, hay que ver qué evidencias vienen desde nuestra clínica y que nos hacen repreguntarnos conceptos y animarnos, no solo a cambiar la técnica, nuestra técnica ha cambiado. Miren lo que estamos haciendo hoy, por ejemplo, atendiendo, no sé cómo es en Brasilia, acá no atendemos en persona. Salió un permiso ahora unos 20 días, pero hay muy pocos, solamente terapeutas muy jóvenes pasaron a atención presencial. Entonces, yo no digo que prefiero ni que me gusta, es lo que hay y lo usamos y lo tenemos que usar.
no sé, algo nos va a enseñar, y yo voy a seguir queriendo atender en persona, porque como quiero ir a Brasilia y conocer la sociedad y ir a cenar con a jantar, seguro. Sim. Eu gostaria de passar a pergunta agora para a Lourdes. Lourdes, abre o seu microfone para você fazer a sua pergunta. Oi? Sim? Oi, estamos te ouvindo agora. Então, deixa eu tentar fazer a minha pergunta. Virgínia, então, primeiro, acho que é a primeira vez que eu te vejo, prazer, que bom te conhecer, estou super feliz de ter você na presidência. Graças. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer, vou ver se eu consigo fazer a pergunta, a partir de duas coisas que você disse. Primeiro, considerando, você lembra a Júlia Kristeva, etc., tarará, e que as mulheres, entre outras coisas que as mulheres querem, você sugere que elas querem que se respeitem as diferenças. Muito bem. Depois, mais adiante, um outro momento, você diz, as mulheres devem ser silenciadas na esfera pública. É uma pergunta, né? Uma pergunta. E eu perguntaria, quando você fala que elas querem que se respeitem as diferenças, por que você não diz que elas querem que se respeitem as identidades? Porque eu sei que a ideia de identidade, que está muito complexa e polêmica hoje, porque a identidade é vista como sempre remetendo à etnicidade, a grupos fundamentalistas religiosos, mas sobretudo no contexto europeu. E nós emprestamos essa teoria da identidade do Bauman e outros, na Europa ou da Inglaterra, a partir do Stuart Hall, e aplicamos no Brasil ou na América Latina, onde reivindicar, ou construir, ou reconstruir, ou refundar um passado, uma história, uma etnicidade, é uma questão muito vital para populações indígenas, quilombolas, afro-brasileiras. Então, eu tenho a impressão, né, de que respeitar diferenças e respeitar identidades, partem também de um lugar muito específico e que preferiria que as identidades se calassem para que apenas nós outros, que temos uma identidade segura, com raízes, possamos definir as diferenças. Eu queria que você falasse mais disso, por favor. Muchas gracias, Lourdes. También un placer de conocerte, que nos conocemos así como primer encuentro. Ya nos vamos a encontrar en algún momento. Yo creo que la cuestión de la palabra identidad, como tú lo traes, es muy importante, y tengo la impresión que en psicoanálisis ha habido un corrimiento tratando desde algunas líneas teóricas de evitar usar la palabra identidad, ¿no? Tú vas a ver que, de acuerdo a la línea teórica del que habla, va a preferir hablar, por ejemplo, en lugar de construcción de identidad, va a decir procesos de subjetivación. ¿Comprendes lo que digo? Claro, entonces me parece que hay como un cuidado en no usar la palabra identidad como si se hiciera una construcción de algo fijo. ¿Me entiendes? Como que da lugar a algo coagulado, en cambio, proceso de subjetivación da la idea como de un proceso. Yo creo que este es un problema en psicoanálisis. Te diría también que toda la línea que viene de los filósofos contemporáneos, mencioné a Derrida, puedo mencionar otros, también tiene hay como una especie de, y también ya está puesto en cuestión la noción de sujeto, también ahora subjetivación, también está puesto en juego la noción de sujeto, pero este es un tema más para la filosofía. Yo creo, cuando yo te digo respetar las diferencias, lo digo también desde el punto de vista no solo social, sino también institucional. Ustedes piensen que yo estoy
en este momento soy la presidenta de una asociación que tiene 13.000 miembros, 5.600 candidatos, en no sé si 80 países me parece, y hasta para decirte que ayer hablé con una colega de Australia, entonces eran las 8 de la noche aquí y las 9 del día siguiente en la casa de ella. Y entonces, en esta convivencia, y esto a mí me parece que es fundamental lo que tú dices, porque este es el ejemplo de convivencia de diferencias, ¿no? En este sentido, digo, respetar. Yo creo que tenemos que albergar las diferencias, y tú me vas a decir qué piensas, al darles un lugar, albergarlas, concepto de hospitalidad, y no borrarlas, hacerlas trabajar productivamente. Esto les digo, como presidenta de la IPA, se ve cuando hay tensiones, a ver, discusiones, si el modelo Ettingon de 3 a 5, 4 sesiones, y tradiciones que se dicen, eso es psicoanálisis, otros dicen eso, yo no pienso que el número de sesiones define lo que es psicoanálisis, eso lo pienso personalmente. Entiendo que nosotros tenemos la obligación en la IPA de ofrecer la mejor formación que podemos a los candidatos. Y bueno, se llegó a un acuerdo el día anterior a que yo asuma la presidencia, todavía estaba Bolognini, y se votó que se puede hacer análisis con el modelo Ettingon de 3 a 5. Yo no sé si ustedes tienen idea de todavía cómo sigue esta lucha adentro de la IPA. Entonces, cuando yo digo respetar las diferencias, es como, a ver, como yo diría lo mismo de aceptar un conflicto. Es decir, para nosotros trabajar los psicoanalistas con un paciente, con sus síntomas y con un conflicto, el paciente tiene que por lo menos tratar, y nosotros lo tenemos que ayudar, de sostener y albergar ese conflicto, porque si lo expulsa, con proyección, identificación proyectiva, lo que quieran, não temos com que trabalhar, sim? Sim. Então, em relação à identidade e ao próprio conceito de identidade, que não é tão desenvolvido na psicanálise de uma maneira ampla, mas vai aparecer aqui e ali em alguns autores, seja no brasileiro Dunker, por exemplo, que é um professor, um filósofo, para dizer que não se deve falar disso, ou um certo didata que pede a um analista que se cale e não fale sobre isso, quando ela vem expor sobre isso. Não fale sobre que, perdóname, que não fale... Sobre identidade, que claro. Isso não deve ser tratado. Porém, você tem um psicanalista que eu respeito muito, como a Colette Soler, que escreve um livro sobre identidade, com base na importância da linguagem, no laço social e do questionamento, tudo bem, do conceito, mas ela respeita que o conceito existe e que precisa ser pensado, não é? E uma coisa é aceitar que precisa ser pensado, aceitar o conflito, como você está colocando muito bem. E outra coisa é mandar alguém se calar, porque não se deve falar disso, no campo psicanalítico. Então, assim, aceitar diferenças, né, ou silenciar alguém são coisas que se opõem, percebe? Seja no âmbito de diferentes sociedades psicanalíticas que pensam diferente, propõem modelos diferentes para a formação, né? Isso é uma maneira de diferenças trabalharem juntas e trazerem suas propostas para um modo de funcionamento da instituição internacional, né? Assim como o entendimento do conceito de identidade pode estar sendo pensado por um psicanalista pequenininho, um grão de areia no planeta, que quer pensar a partir desse lugar. Por que não escutar essa fala, né? Por que silenciar essa voz? A mí me parece que, perdona si te interrumpí, que no se puede, no se debe, no podemos silenciar ninguna voz, no podemos descartar ningún concepto, todo tiene que ser pensado en su contexto. A mí, por ejemplo, no me incomoda hablar de identidad, no me incomoda para nada hablar de identidad o de identidades, porque justamente hacen algo muy profundo, muy en el corazón de lo que cada uno es. Yo no tengo ningún problema, pero entiendo lo que dice porque lo he escuchado esto también. Y no
no hay nada, me parece. Acabamos, yo no sé si ustedes saben, nosotros, la IPA, no siempre se lee el newsletter, pero inauguramos hace 2 meses un nuevo comité dentro del gran comité y Paola está en ese grupo, se llama Proyecto Intercomité para el Estudio del Prejuicio y el Racismo, ¿sí? Entonces, es muy importante el tema y, bueno, esto se tiene que hablar, no podemos descartar ningún concepto. Y si les va a llamar la atención lo que les digo, nosotros, todos nosotros, estamos entrenados y fuimos formados para lo que se llama la escucha analítica, pero no es tan fácil escucharnos entre nosotros, yo no me engaño. ¿No? Tá certo, obrigada. Gracias a ti. Vamos passar agora para Paola Amendoeira, que quer fazer uma pergunta. No la veo, bueno, yo no veo a todos aquí, ¿no es cierto? Porque no. Mas eu estou aqui, eu acho que eu vou aparecer. Sí, ahora te veo. ¿Cómo estás, querida? Estou bem, Virgínia. Não podia deixar de comentar, acho que é tanta coisa que agora eu já não sei nem por onde eu vou, mas vamos lá, Lourdes, eu queria agradecer seu comentário, porque ele é um comentário importante agora nesse intercomitê novo que a IPA abriu. Eu tenho pensado muito sobre isso, como que o psicanalista e a psicanálise se afastou, de certo modo, de uma visão panorâmica, de poder pesquisar e ir atrás de entender determinados fenômenos, que é alguma coisa que o Freud, particularmente, sempre fez. Né? Ele sempre, em todos os textos, a gente vê ele dialogando com as mais diversas ciências. E, de alguma forma, isso foi se perdendo num certo preciosismo clínico, talvez, que me parece que tem a ver com isso que levou a psicanálise, alguns anos atrás, a refletir sobre o fim da psicanálise. E eu tenho me perguntado se não seria esse o fim, né? Um psicanalista que se afasta de interagir com a sociedade, com as outras formas de conhecimento também, porque se ele pode se abrir para isso, eu acho que ele vai poder conversar e reconhecer essa importância do testemunho, da escuta, porque o Freud ele era atravessado pelo momento histórico dele, como nós somos pelos nossos. Mas ele foi lá, ele viu um determinado sofrimento e ele foi escutar aquele sofrimento. E isso não é datado historicamente. Eu acho que isso é a ciência da gente. Isso é o que é a ferramenta que a gente trabalha e é o que a gente pode oferecer. E talvez, eu não sei, eu acho que a gente precisa pensar mais nisso. Eu, pelo menos, tenho pensado muito e essa conversa toda sei lá, foi o que eu quis compartilhar aqui. E é um prazer você estar aqui conosco, Virgínia. Eu espero que isso se repita muitas vezes ainda. Você é muito bem-vinda. Gracias, Paola. Creo que este comentario tuyo, que además Paola forma parte de este intercomité, porque Paola es miembro del Comité de Naciones Unidas que está dentro do IPA para as organizaciones humanitarias y comunidad. Una gran estructura que inauguramos cuando asumimos al tiempo con Sergio y queremos, en realidad, esta también es otro, me da para lo que dijo Lourdes y lo que dices tú, este es un otro tiempo del psicoanálisis. Ustedes saben que en un comienzo el psicoanálisis estaba muy centrado en aquello que le pasaba al paciente. Lo digo de una manera simple. En un segundo momento, con todos los desarrollos de la escuela inglesa y la contratransferencia, estaba muy centrado en lo que le pasaba a la mente del analista. Después hubo un tercer momento, esto es un invento mío, no lo leí en ningún libro, pero en un tercer momento el psicoanálisis
se abre, y yo creo que los Barangé con la noción de campo analítico han contribuido mucho a esto, a lo que pasa entre paciente y analista. Y ahora creo que estamos en un cuarto momento, donde es lo que le pasa a la díada analista y paciente en el contexto en el que se trabaja. Porque en este momento yo creo que es imposible dejar afuera la realidad en la que se vive. La pandemia nos ha enseñado esto de una manera brutal, de una manera, hasta les diría, el nivel de sufrimiento que esto causa, la noción tan fuerte que estamos en el mismo barco que nuestros pacientes, que nuestros colegas, que los ciudadanos y que los ciudadanos del país, y me parece que este es un otro momento, y por eso quisimos inaugurar toda esta área de la IPA en la comunidad, que les invito a que vayan a la página web, porque si no van a decir que estoy haciendo publicidad, pero realmente lo que quisimos es dejar una marca en la IPA, en la organización, de lo que es algo que nosotros tenemos muy incorporado, que es el método analítico, porque yo sigo pensando que la formación que ofrecemos para mí es la mejor formación posible, y que cuando hemos creado una herramienta que es el método analítico, que está muy probado, y que y fuimos formados para la práctica privada y siempre va a ser así. Yo pienso que esta es la esencia del psicoanálisis, la creación de un espacio íntimo donde dos personas se reúnen, donde no suenan los teléfonos, donde se crea un espacio de intimidad único. Para algunos pacientes el único espacio de intimidad que tienen es su sesión de análisis, se los puedo decir, el único. Entonces, esto es único, pero también creamos una herramienta que nos permite también salir de los consultorios y de las sociedades e ir a los lugares donde se nos necesita y se necesita nuestra voz. La pandemia es un claro ejemplo de cómo se necesita el pensamiento psicoanalítico y cómo podemos ayudar con nuestra escucha. Yo creo que ustedes también abrieron un ofrecimiento de ayuda terapéutica telefónica, ¿sí? Sí, todos. Entonces, estas son intervenciones que se pueden hacer en la comunidad con un método cuando uno lo tiene muy internalizado, muy seguro, y ahí me voy a Lourdes y es parte de nuestra identidad. Ya, es parte. Yo creo que un analista, les voy a decir algo que nadie me preguntó, pero no importa, lo digo porque se me ocurre, que uno, como dijo Simone de Beauvoir, que uno no nace mujer sino deviene, un analista deviene, lleva mucho tiempo devenir analista, ser un analista, y no es solo una profesión y una práctica. Uno dedica mucho tiempo, mucha energía, también esfuerzos económicos a una formación que ofrece, que es diferente, yo creo que es diferente, pero que no es para todos. Yo con los años me he vuelto mucho más respetuosa de que alguien decida que no quiere hacer la formación, y bueno, porque lleva tu vida, yo creo que lleva tu vida. Y es una manera de vivir y de estar en el mundo, y un compromiso y una responsabilidad. Bueno, como la enorme responsabilidad que yo tengo ahora. Pero... Marcela Stein estava querendo fazer uma pergunta. Desculpe, Marcela, que eu passei. Você estava na frente, eu pulei. A Madalena também. A Madalena também está ali Madalena, na fila. Também. E a minha pergunta, na verdade, não é tão importante, porque eu estou vendo bastante gente aqui eu vou tentar ser mais rápida. Virgínia, obrigada pela palestra. Obrigada ao Grupo de Brasília também por abrir a porta para todos, né? E a gente ter a chance de participar. Mas, na verdade, assim, no momento que a Virgínia estava falando de você ser a primeira mulher nesse posto tão importante, depois de 100 anos, quer dizer, e aí você disse, não, nunca houve a proibição.
né? Simplesmente foi acontecendo desse jeito. E aí me remeteu uma rápida história, que eu estava com algumas amigas, que por sinal foi no congresso em Belo Horizonte, algumas amigas que o grupo aqui talvez conheça. E ela estava dizendo que em Porto Alegre havia uma casa que chamou muita atenção dela, que ela tirou muitas fotos, do jardim, com várias bonecas no gramado, na varanda, e éramos em 3 mulheres conversando. E todas as 3 mulheres iam conversando. Quando a gente observou, a gente prestou atenção que quando a gente achava que aquilo era uma instalação de algum artista, a gente falava como homem, no gênero masculino. E se a gente, quando estava falando como se fosse, sem pensar, quando a gente estava falando como se fosse uma pessoa louca, a gente falava no gênero feminino. Né? Incrível isso, né? Então me remeteu um pouco essa imagem dessa mulher que consegue chegar num lugar tão importante como o seu, né? Que eu espero que isso se dilua aí com o tempo, que façam muitas mulheres presidente, não só da IPA, como de outros lugares. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre essa imagem a presença da mulher ainda nos dias de hoje tão negada, né? Tão subordinada até mesmo a essa aproximação da loucura, né? Como foi muitas vezes, né? Obrigada. Gracias, Marcela. Estuve en Belo Horizonte, pero no pude ver, no compartí esto. Era algo que era una conversación entre ustedes. Sim, na mesa de jantar. Sí. No fue nenhuma palestra. No, está bien, pero me gustó mucho estar ahí en el Congreso de FEBRAPSI. ¿Cuándo fue? ¿El año pasado? Vivimos un tiempo... Julio. Claro, un año. No, porque lo que pasa con esta pandemia es que acá lo citan mucho una frase de Goethe, de Hamlet, donde Shakespeare hace decir al Hamlet que vivimos un tiempo desquiciado. Yo no sé cómo es en portugués. Desquiciado es sacado de quicio, como sacado del lugar, deslocado sería, ¿no? Es más fuerte todavía. No, es un tiempo extraño. Cuando yo pienso Belo Horizonte, y entonces me parece que hace años, después me parece que hace poco. Me acuerdo algo que hicimos en una entrevista, Paola. ¿No? Perdemos la noción del tiempo. Claro, la noción de tiempo está muy alterada para todos nosotros. Claro, la cuestión además era esto que, no sé si es a lo que, si te comprendí bien, pero a lo que yo creo que es un momento en el que precisamos hacer como realmente un proceso de deconstrucción, pero primero adentro nosotros mismos. Tenemos que empezar por nosotros mismos. Mira, el año pasado, a mí no me gusta mucho, yo doy entrevistas porque me gusta conversar, no me gusta ir a programas de televisión donde te sientan con otros panelistas, te dicen habla después, eso no, pero el año pasado me hicieron en un otro jornal, es muy interesante, creo que tiene que ver con esto. Me hicieron una pregunta acerca de los modos de aproximación de la mujer de ahora y que generan miedo en los hombres. Entonces, como la mujer ahora es más decidida, cuando yo era adolescente teníamos que esperar que alguien nos invite a salir, ¿sí? Después quedábamos en un estado de espera a ver si nos volvían a invitar y si nos llamábamos. Eso no es ahora así, el mundo está diferente y si una mujer quiere salir con un hombre se acerca, lo invita o no lo invita. Entonces, este periodista, que no me gustó mucho la aproximación que hacía, era que entonces las mujeres empoderadas, yo no sé si se usa eso en Brasil, es un término mal usado, porque ahora les voy a decir lo que yo creo.
el poder, ahora estoy dándoles vueltas al asunto, pero yo le dije a este periodista, me dijo que los hombres entonces tienen miedo. Entonces yo le dije, si tienen miedo es que tienen algún problema, porque en la raíz de la misoginia está el miedo a la mujer. Esto lo sabemos bien los analistas. Miedos atávicos, miedos primarios, me acuerdo de todo lo que estamos discutiendo. El hombre misógino tiene un miedo enorme a la mujer y desarrolla conductas y maneras de pensar reactivas donde el prototipo masculino es el de la fuerza, por supuesto, no va a ser que va a jugar con una boneca, un menino, no, imposible esto, ¿no? Entonces yo creo que, entonces le dije al periodista, le dije, a mí me parece que ese hombre si tiene miedo es porque tiene algún problema con su masculinidad y su bisexualidad, porque los seres humanos somos, ya lo sabemos los analistas, quienes somos bisexuales. Yo estoy más de acuerdo con Meltzer que con Freud, cuando Freud piensa que la bisexualidad es algo que se resuelve después de la pubertad. Yo estoy de acuerdo más con Meltzer que la bisexualidad se sostiene a lo largo de toda la vida. Lo que es bueno para la salud mental es lograr un cierto balance entre los aspectos masculinos y femeninos para poder transcurrir nuestra vida y hacer uso de los aspectos masculinos y femeninos. Pero aquel que tiene miedo porque dice que la mujer está empoderada, la mujer no está empoderada, la mujer está potenciada. Yo no estoy de acuerdo con el uso de la palabra empoderada. El poder no se obtiene como si fuera una, como dicen a la torta, cuando comes un pastel, y entonces tú tienes una porción y te llevas. Yo no tengo poder porque soy la presidenta de la IPA. El poder es una construcción y si la construcción de poder, como dices, está basada en la negación de lo femenino y la exaltación de una visión de lo masculino, como el que tiene músculos, bebe mucho alcohol, pega y es violento, no vamos a esto. A Madalena Rodrigues gostaria de falar. Ela colocou aqui uma proposta, paralelo. Oi. Madalena? Oi. Sou Pode eu? Falar. Posso falar? Pode falar. Não, eu acho que passou um pouquinho, né, da hora, mas quando se falou de Antígona, eu fiquei aqui pensando que Antígona, por se insurgir contra o poder do rei, né, e defendendo a lei natural, né, ela foi punida severamente com o confinamento e a morte, afinal, né? E eu propus um paralelo com o que está acontecendo ainda hoje, né? Tantos séculos depois, Sim. Em que a voz da mulher, principalmente quando ela se insurge, às vezes nem exatamente é uma insurgência, mas é uma busca pela identidade, né? Pela liberdade de ser. Ela ainda tem a voz castrada e quantas vezes é punida com a morte, não é? Na pandemia, no Brasil, o número de assassinatos de mulheres cresceu muito, assustadoramente. Então, eu queria que a Virgínia falasse sobre isso. Antígonas, confinadas e condenadas. Era isso.
Y sí, claro, digamos, cuestión de la cuestión de la violencia, hay un eco, ¿no? La cuestión de la violencia de género y la expresión más horrible que es el feminismo es asustadora en las proporciones en las que crece. ¿Se escucha? Se congeló un poco la imagen, pero ya están de vuelta. Es asustadora la proporción en la que crece y donde yo creo que en Brasil seguramente lo que dices de lo de las tasas de asesinato es realmente escalofriante. Por eso les decía que aquí lo que pasó es que aumentaron las denuncias no de manera personal, pero piensen que los estados de aislamiento en situaciones donde el aislamiento hace que se tenga que convivir con aquel que la agrede porque no hay otra manera y no hay lugar, y esto tiene que ver esto no puede ser solamente estudiado y tratado por psicoanalistas, esto es una situación ya no es malestar en la cultura, esto es un malestar social, malestar en la cultura. Yo respeto mucho el artículo de Freud, pero me parece que es un malestar social que estamos viviendo con mucha agudeza. La pandemia no trae algo nuevo, la pandemia deja al desnudo los problemas de la sociedad y el fracaso, no lo digo yo, lo dicen los filósofos contemporáneos, el fracaso de una manera de estar en el mundo y de organizar nuestra trama social. Fracasó. Julia Kristeva en una entrevista, te lo digo porque en una entrevista que dio al Corriere della Sera, que después se distribuyó por todos los periódicos del mundo, a ella le preguntaron acerca de Europa, ¿no? Está la cuestión de Europa y los que dejan como Gran Bretaña que dejan Europa, ¿no? Ella dijo, yo soy, por toda su historia que es muy interesante y bastante muy terrible, la historia de la vida de ella, yo soy europeísta, dijo. Yo estoy a favor de Europa, pero Europa tiene que reconocer que ha fallado. Europa no pudo responder a las necesidades de acceso a la salud de sus habitantes. Entonces, Europa falló. Entonces, está bien decir, soy europeísta, pero yo creo que la pandemia deja al desnudo el fracaso de que, bueno, los filósofos contemporáneos hablan del fracaso del capitalismo, etcétera. Pero es un fracaso, por lo menos en Occidente, de una organización, y también en Oriente seguramente, de una organización y un entramado social que genera esta violencia y como dices, confinada y que condena al asesinato de las voces o al asesinato concreto donde ya no hay ninguna mediación simbólica. Se procede a matar. No es que te quiero matar, te odio. No, te matan. Si pueden, te matan. Con total impunidad, además, con total impunidad. Y esto, acá hubo un proceso en Argentina, en un lugar de la playa, donde un grupo de jugadores de rugby, no sé si se enteraron ustedes, mató a un joven en un lugar danzante, pero lo mataron entre 8, creo que son, 10, no sé, a un solo joven de 18 años. Lo mataron a golpes, porque lo mataron, porque habían bebido y porque son rugbyers. No tengo nada en contra del rugby, pero donde no hay mediación simbólica. Entonces, cuando no hay mediación simbólica, podemos recurrir a los mitos, podemos recurrir a Antígona, pero cuando fracasa la mediación simbólica, lo que queda al desnudo
es el fracaso de una manera de ser y de estar en el mundo. Y esto tenemos que tomarlo y estudiarlo y seguir pensando en esto. No estamos para hablar de política, pero quiero decir, esto nos han enseñado a las feministas, que todo esto es un hecho político, así que no hay nada que pueda estar afuera de esta esfera. Pero somos psicoanalistas y tenemos, yo vuelvo a insistir, tenemos un instrumento que podemos usar para ayudar el enorme sufrimiento que está atravesando la humanidad en este momento. Es mucho más, yo creo, de lo que pensamos todavía. Hay quienes hablan de la pandemia, de la salud mental, puede ser, pero se queda al desnudo, hay un enorme sufrimiento en este momento. A Silvia? Silvia queria fazer uma pergunta. Apareci? Apareceu. Aí está, Silvia. Oi, Virgínia. Enfim, né, Virgínia, há vários congressos que eu sempre me invita. Fico fazendo até chantagens, né, Virgínia? Eu falava assim, Virgínia, até o Bernard Chervet já foi a Brasília. Né? No último congresso, eu falei, vou pegar o marido dela. Falei com o Julio, não é isso, né? Sim. Não é mesmo? Sinto muito que você não pôde vir presencialmente, né? Nesse triste ano de 2020, mas você está de longe, mas está participando dos nossos 50 anos, né? Sempre... Que bom, você está aqui conosco, de alguma forma, e que possa vir presencialmente. Eu achei muito interessante você ter colocado no plural, né? O que querem as mulheres, né? Eu acho, né? Não só no singular, no que é uma mulher, o que querem as mulheres, né? E eu vou aproveitar também eu queria, se fosse presencial, eu ia agora pedir um minuto de silêncio para uma querida colega nossa, que nos deixou há 2 dias, a Stella Vinci. Eu não sei se faz sentido fazer um minuto de silêncio dessa aqui, né? Mas, então, eu faço essa homenagem à Stella, que foi uma colega que há 50 anos participou da sociedade, uma mulher, uma guerreira, né? Então, eu acho que somos tantas mulheres aqui, não poderíamos deixar de lembrar dessa nossa querida colega. Tá bom? Era isso. Obrigada, Silvia. Cláudia? Aqui. Olá, estou aqui. Olá. Bom, também quero te agradecer, Virgínia, pessoalmente, por estar conosco, né, num momento importante para a gente, um ano especial, quando comemoramos nossos 50 anos. Bem falou a Silvia, né, a Stella, nossa querida Stella, que eu também faço a homenagem aqui, desde quase o início de Brasília, né, Silvia, com a gente. Mas vamos falar também da Virgínia Bicudo, né, que é a nossa representante maior aqui, né, para Brasília, a primeira mulher pioneira no Brasil, na psicanálise, não médica, né, leiga. Eu estou até vendo que a Augusta também escreveu algo aí agora, Augusta de Porto Alegre. Augusta, ela acabou de escrever também sobre a Virgínia aí no chat. E a minha questão é a seguinte, a Virgínia, ela nos deixou um legado, né, que ela, enfim, edificou a psicanálise aqui em Brasília, né, mas ela nos deixou também um legado que a gente cuida da análise leiga. E me ocorre uma analogia aqui, que eu vou arriscar, que talvez a análise leiga, como as mulheres sofra deste preconceito, né, como toda a história das mulheres, né, que sofreram deste preconceito, em função do poder, né, de uma questão de preservação de poder, talvez, né, como você nos colocou, do acesso a posições de poder. Se você estiver à vontade para falar com a gente algo sobre
análise leiga, a sua visão, né, algo que foi tão defendido por Freud, e a posição da IPA sobre a análise leiga hoje. Eu sei que o tempo está curto, mas se você puder nos dizer algo sobre isso, eu te agradeço. ¿Tú te refieres al análisis, ley análisis? Lei análise, yes. ¿Desde qué perspectiva, me parece? Como que a IPA, né, ela vê hoje a análise leiga, né? Porque Brasília nós somos talvez a única sociedade no Brasil que desde sempre a gente acolheu candidatos leigos ou não médicos, não psicólogos para a nossa formação. Nós temos inclusive critérios especiais para isso. E é isso. Queria ver se você fala da posição da IPA. Sí, puedo dar rápidamente un pensamiento. No, yo no, me parece que incluso llamarlo ley análisis, ahora entiendo a qué perspectiva te refieres. Ustedes saben que durante mucho tiempo, a ver, para darles una visión más personal, yo terminé la escuela secundaria y empecé a estudiar antropología. Estudié 2 años antropología y empecé mi análisis porque me sugirió mi padre antes de cumplir 18 años. Mi padre era médico, radiólogo, no se había analizado, pero me dijo, yo había terminado una relación con un novio que había durado mucho tiempo y me dijo, ¿no te parece consultar a un analista? Yo le dije, sí, y como conocíamos a José Blecher, porque la hija iba conmigo a la escuela, papá lo llamó a José Blecher y mi primera entrevista en mi vida fue con José Blecher, lo que es un privilegio, ¿sí? Cuando empecé mi análisis personal me di cuenta, al año y medio, 2, que yo quería que me gustaba el psicoanálisis, que quería ser psicoanalista, empecé grupos de estudio en privado. ¿Y qué pasaba? Para ser psicoanalista yo tenía que ser médica, porque en la Argentina no permitían ni a los psicólogos. Dejé la facultad de antropología, empecé a estudiar medicina, empecé de nuevo un curso de ingreso, lo que para ustedes es el vestibular, largo, difícil, en la universidad pública. Yo soy producto de educación pública, primaria, secundaria y universitaria, todo público. Bueno, y estudié medicina, para mi sorpresa, me gustó. A mí me gustó, porque me puse en contacto con un mundo, el mundo del hospital, con lo cual tuve que hacer otro duelo para poder dejar y hacer la formación. Yo empecé muy joven la formación. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay unos, sí, acá, acá y en todo el mundo, una tradición donde en muchos años se aceptaron solamente médicos. Todavía hay lugares en el mundo que estamos tratando de que esto cambie, un lugar seguro donde aceptaba solo médicos. Con lo cual, el ley análisis, yo ya no creo ni que si te refieres como al lugar de proveniencia. Justo hoy estaba hablando con una colega y amiga por teléfono, porque ahora no nos encontramos en persona, y hablábamos de esto, ¿no es cierto?, de por qué, y me preguntaba, ¿y la IPA? Le dije, esto no es una cuestión de la IPA, porque la IPA no tiene ninguna relación con las certificaciones. Entonces, llevó un tiempo, un punto en los Estados Unidos que aceptaron a los psicólogos. En Argentina, por la Ley Nacional de Salud, no pueden ejercer psicoterapia más que los médicos o los psicólogos, ninguna otra profesión. Entonces, no puede aceptar mi sociedad o cualquier sociedad argentina a alguien que no sea psicólogo porque le pide que tenga casos de supervisión, o sea, le está pidiendo que haga ejercicio que no va a ser legal, ¿entiendes? No es una situación muy simple ni ideológica. Yo he estado, le contaba a mi amiga hoy, yo he hecho algunos cursos en la clínica Tavistock, a seminarios, no me quedé a vivir, viajé bastantes veces, y en uno de los grupos había, ¿cómo se dice una monja en portugués? Una religiosa. Una freira. Una freira. Estaba conmigo una freira, vestida con una freira, y yo digo, una freira que está haciendo la formación de psicoterapia.
psicoanalítica en la Tavistock. Entonces, cuando hubo un break, me acerqué y le pregunté, hermana, ¿me puede decir por qué está? Bueno, dice, yo soy directora de una escuela y yo quiero recibir la formación de la clínica Tavistock porque el psicoanálisis a mí me va a ayudar a comprender mejor lo que pasa con los niños y la dinámica de los niños. Si me preguntas a mí, no digo una freira si quiere, pero a mí me parece que no tendría que haber ningún impedimento, pero esto no tiene que ver con la IPA, tiene que ver con las regulaciones de los ministerios de salud de los distintos países. Así que en Brasilia se puede hacer psicoterapia muy bien, muy bien. Bom, eu quero agradecer imensamente a Virgínia por essa experiência, né, que você nos proporcionou, e por abrir, né, foi assim aberto com chave de ouro, né, as comemorações do cinquentenário, do nosso cinquentenário. Agradecer muito, e a todos vocês que compareceram, que fizeram perguntas, que contribuíram, muito obrigada. Infelizmente, temos que encerrar agora a nossa reunião, e espero que vocês estejam conosco nos próximos eventos. Quiero decirles que les agradezco mucho que me hayan invitado, que la invitación siga en pie y que me hayan permitido celebrar con ustedes un momento tan importante como es un 50 aniversario. Y por lo que ustedes dicen, nació casi con... ¿Cuándo fue fundada Brasilia? La ciudad de Brasilia. Brasília. 60 anos, Brasília. 60. Bueno, depois, acompanha a história. Quando começou a psicanálise em Brasília. Virgínia era professora na Universidade da Faculdade de Medicina e constituiu um grupo de psiquiatras para fazer a formação. Nos anos 70, exatamente em março de 1970. Muito obrigado, Virgínia. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias.